Hoy es diferente, ¿cierto? Estamos es como raros aquí esta tarde, pero lo hacemos con un único propósito, dispuesto a glorificar y exaltar el nombre de Dios en esta preciosa hora. Vamos a iniciar en esta preciosa tarde, dando la bienvenida también a aquellos que nos escuchan a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Vamos a orar para que sea el Señor tomando la guianza en esta hora. Soberano Dios, te damos la gloria, te damos la honor, poder y majestad. Señor, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra como guía para que nosotros podamos caminar por ella, Señor. Nos has dejado tu Espíritu Santo, el cual nos guía hacia toda verdad. Él es nuestro Maestro. Señor, que en esta preciosa hora tu palabra pueda ser expuesta, así como el apóstol Pablo, Señor, comunicó esta verdad, que ese efecto el cual tú la envías produzca en nosotros también tu voluntad. Señor, quita de nuestra mente todo aquello que no proceda de ti. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilumine y que nosotros podamos entender estas verdades. Que no hay una obra o un mérito alguno en el cual nosotros podamos contribuir a nuestra salvación. Que solo es por gracia y por tu Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Amados hermanos, estamos en el estudio consecutivo del libro de los Gálatas. Ya vamos a iniciar el capítulo 3. Hemos concluido en el capítulo 1 y 2 todo lo que Pablo ha venido presentando. Ya hemos dicho que Pablo en esta carta, él está haciendo una apología, que es una defensa del Evangelio. Todos sabemos que Pablo fue quien en su primer viaje misionero junto con Bernabé instauraron muchas de estas iglesias en el sur de Galacia. Vemos que en el segundo viaje, 2 años después aproximadamente, él va a regresar y escucha que la iglesia que él había nutrido, había dejado establecida doctrinalmente, ahora estaba siendo influenciada por falsos maestros que habían venido enseñando que no solamente bastaba con creer en Jesucristo, sino que ahora, en el caso de los gentiles, que sabemos que no eran judíos, la mayoría de esta iglesia, sino que también eran gentiles y que ahora eh, no simplemente le bastaría a ellos creer nada más en Cristo Jesús, sino para ser una salvación completa, tenían también que volverse judíos a través de la circuncisión. También tenían que volverse a la observancia de la ley de Moisés. Vemos cómo ellos también atacaron de esta manera la autoridad apostólica del apóstol Pablo y también diciendo que el evangelio que Pablo predicaba no era ¿qué? Completo. Pablo viene luego a hacer esta apología, a hacer esta defensa, y vemos cómo él se presenta diciendo que él no es apóstol de hombre, ni por hombre, sino que él había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. Que así como los apóstoles, los 12 apóstoles, habían tenido un encuentro y habían caminado y habían convivido y habían sido enseñados por el mismo Señor Jesucristo, él también había recibido ese mismo mensaje. De hecho, él dice que se reúne con Pedro, con Jacobo, con los apóstoles en el primer concilio, y él dice que ninguno de ellos le aportaron algo nuevo de lo que él ya había recibido. De esta manera, mostrando que su evangelio era idéntico, era el mismo, y que
venía también directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también cómo él, en el capítulo 2, que terminamos el domingo pasado, vemos también cómo él sigue argumentando acerca de cómo los Gálatas se habían desviado. Y en este capítulo 3, que vamos a empezar en esta tarde, el capítulo 3 del versículo 1 al 5, vamos a hablar como tema el Espíritu como testigo del Evangelio. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a leerlo todo. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos aquí que el apóstol Pablo comienza de manera contundente. Vemos allí que el apóstol Pablo no anda con palabras suaves, ¿cierto? Ya lo vimos en el capítulo 1, el versículo 6, donde dice, no hay otro evangelio. Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién les engañó? ¿Quién los sedujo a seguir un evangelio diferente? Vemos aquí que Pablo continúa con el mismo tono, porque lo que está pasando en la iglesia de Galacia no es algo superficial, es algo que los estaba llevando, hermano, a desviar la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los estaba desviando del verdadero evangelio, el evangelio que produce salvación, la salvación de sus almas. Estaban siendo seducidos por estos falsos maestros, apartando su mirada del Salvador y por ende del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo ellos no tuvieron quizás el mismo interés o el mismo compromiso como los hermanos de Berea. Ya hemos dicho que ellos, mientras Pablo, los apóstoles predicaban, ellos indagaban, miraban si era verdad lo que estaban predicando de los apóstoles. No pasó así con los de Galacia. Vinieron los judaizantes, dijeron, está bien que ustedes hayan creído en Cristo, pero a ustedes les falta algo. A ustedes les falta circuncidarse y volverse a las obras de la ley. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora para que su salvación sea completa. De esta manera, pervirtiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron los de Galacia? Tragaron entero. Como decimos nosotros, se comieron todo lo que estos falsos les estaban dando. Es por eso que nosotros como creyentes tenemos que exponernos a la palabra de Dios. No solamente usted tiene que oír lo que yo le estoy diciendo, usted tiene que mirar en su escritura. Por eso nosotros decimos, abra su Biblia, para que pueda también mirar que lo que estamos enseñando va de acorde a la palabra de Dios. Y no son mis ideas. Hermanos, hay algo que muchas veces nosotros podemos ver cuando se habla de la magia, porque eso es lo que vamos a tocar aquí en el versículo 1 del capítulo 3, donde los Gálatas estaban siendo seducidos, estaban siendo engañados. Nosotros vemos a veces a los magos cuando sacan de un sombrero, sacan un conejo
sacan una paloma, o cuando toman una cuerda y la cortan y luego la muestran entera, la gente ¿cómo queda? Asombrada. La gente queda maravillada porque de eso se trata la magia. La magia se trata de distorsionar la realidad. Y cuando una persona ve que no, eso no puede ser, ¿cómo van a sacar un conejo de un sombrero o de un bolsillo? ¿Cómo es eso? La gente se pregunta, ¿cómo lo hace? Y muchas veces esos trucos, porque son trucos, son revelados. Y cuando son revelados, a veces la gente dice, ¿cómo pude yo creer eso? Hubo un programa que se llamaba la serie del mago enmascarado. Hacía el truco y después que hacía el truco explicaba cómo era que lo hacía. Porque de eso se trata la magia. La magia se trata del truco. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta de la realidad de que nos engañaron o que solamente fue un truco, a esa sensación se le llama desencanto. Las personas quedan encantadas, pero cuando ven la realidad, que se conoce como desencanto. Entonces, aquello que parece tan impresionante, ahora se ve como algo sin sentido, algo absurdo. Tal vez usted se esté preguntando, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con lo que usted está enseñando acerca de la justificación solo por la fe de Jesucristo? ¿Qué tiene que ver eso con la circuncisión? El apóstol Pablo, en esta serie aquí que vamos a iniciar hoy, que va desde el capítulo 3, posiblemente al final del capítulo 4, Pablo sigue con la misma actitud. Él no anda con palabras dulces, con palabras blandas. Él no anda con una actitud que nosotros podemos decir, oye, Pablo sí es grosero. ¿Cómo le habla a esa iglesia? Porque Pablo, vemos cómo comienza en el versículo 1 del capítulo 3. Léalo usted mismo. Pero no lo lea como leerlo, léalo con sus comas, con sus signos de interrogante, con sus puntos, con sus signos de exclamación. No es leerlo, oh Gálatas insensatos. No. Pablo está, ya hemos dicho, aturdido, maravillado. Pablo está, Pablo se siente, por decirlo de esta manera, se siente impotente de ver cómo él les enseñó a Cristo, casi que ellos, lo vamos a ver ahorita, casi que ellos cuando escucharon, porque ellos no habían escuchado de la ley, no habían escuchado de Cristo, pero cuando Pablo les predica de Cristo, lo hace como cuando alguien pinta un cuadro. Ellos estaban viendo con sus ojos todo lo que Pablo le estaba enseñando. Ellos podían casi palpar Cristo muriendo en la cruz. Y Pablo está sorprendido de cómo ellos ahora habían apartado la mirada de ese evangelio puro, de la obra de Cristo, de su Salvador, para volverse a las obras de la ley. Y Pablo le dice, oh, Gálatas insensatos. Pablo, cuando tiene que hablar acerca de ciertos temas delicados, a ciertos asuntos, especialmente lo hace con ese tono. Un tono donde él quiere que ellos razonen, que ellos despierten, que ellos verdaderamente abran los ojos. Especialmente lo vemos en algunas cartas, pero aquí en los Gálatas, él comienza diciendo, oh Gálatas insensatos. Y pregunta, ¿quién os fascinó? ¿Qué estamos viendo aquí en la palabra de Dios? La palabra fascinación. ¿Quién lo fascinó? En el griego esto se puede traducir como ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? O como una persona puede quedar encantada o atraída. ¿Ustedes se acuerdan en una historia que se contaba acerca del flautista de Hamelin? Muchas veces encuentro los hermanos Grimm mostraban esa escena donde un joven, una plaga de ratas, y luego él llegó con una flauta y a causa de su melodía, las ratas se fueron detrás de él y él limpió toda esa ciudad y todas esas ratas que murieron en un despeñadero
pero había un trato y el trato era que tenían que pagarle. Entonces la gente después no le quiso pagar, luego él viene y toca nuevamente su flauta y comienza a llevarse a los hijos, a los niños, y muchos fueron muertos. Y ellos entonces donde vuelven a pagarle lo que le habían prometido. Hermanos, hoy día escuchamos de cosas que nos fascinan, que nos llaman nuestra atención y que muchas veces logra hechizarnos o nos encanta. Y Pablo aquí en su carta está diciendo, ¿cómo es posible, Gálatas creyentes, insensatos, cómo ustedes han sido fascinados después de haber conocido la verdad? Y la verdad es que esto nos ayuda a entender cuál va a ser el rol de Pablo ahora en adelante en esta importante carta a los Gálatas. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo ahora? Pablo, por decirlo así, va a tomar el papel del mago enmascarado. Es decir, él va a revelar el truco que estos falsos maestros habían hecho. Él los va a sacar del encanto en que ellos se encontraban. Y sería de estos falsos maestros que habían causado en ellos para que ellos desviaran su mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos estaban perdiendo de vista al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nada más y nada menos del significado mismo del sacrificio en la cruz. A partir de este capítulo 3 hasta el final del capítulo 4, el apóstol Pablo va a hacer las veces de este mago enmascarado. Él se va a encargar de presentar una serie de argumentos. Esto es un recurso literario muy fabuloso y maravilloso que se usaba en la Grecia clásica, y es el recurso de la retórica, donde él hace preguntas y responde con argumentos lógicos y sólidos para que la audiencia que lo está escuchando reaccionen, para que ellos puedan darse cuenta de lo que él quiere enseñarles. Eso es lo que Pablo va a hacer aquí, la idea de cómo ellos iban detrás de este espectáculo judaizante y que ahora ellos estaban maravillados. Esa es una idea, sacarlo de ese espejismo, de ese encantamiento, ¿cuál? De que ellos podían ser salvos si se convertían también al judaísmo, si se circuncidaban cuando nunca en sus vidas habían escuchado ni siquiera de la ley de Moisés. Cuando Pablo les predicó a ellos, Pablo no les predicó de la ley, no les mostró la ley, no les predicó de Moisés, de la ley. Pablo les predicó a Cristo crucificado y ellos creyeron en ese evangelio, porque ese es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio el cual se oye y se recibe por fe. Cuando una persona escucha este evangelio, ¿qué es lo primero que le viene? Cuando escucha el evangelio, el verdadero evangelio, lo primero que le viene es la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando viene la fe por este oír, viene a morar en esa persona el Espíritu Santo, el cual es quien convence de pecado, quien quita el velo, quita la máscara, abre los ojos. Y es donde el pecador dice, Dios mío, tan perdido estaba, ¿por qué no me daba cuenta? Señor, ten piedad de mí. Y ahí es cuando correspondemos positivamente a este evangelio tan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Además de Cristo, ellos debían de circuncidarse y convertirse culturalmente en judíos, siendo gentiles
tenían que convertirse en judíos para que por medio de la circuncisión su fe fuera o su salvación fuera completa. Era lo que enseñaban estos falsos judaizantes. Entonces Pablo lo que quiere es que ellos puedan darse cuenta de la realidad, de que ellos eran creyentes por el Espíritu y no por las obras de la ley, por haber creído en Jesucristo y no por ninguna obra que ellos pudiesen llegar a hacer. Esa es la intención de Pablo, eso es lo que Pablo está argumentando. Pablo apela que lo que ellos experimentaron al inicio de su conversión, es decir, Pablo mismo está apelando a la obra del Espíritu Santo. Porque eso es algo que solamente él puede hacer. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Cómo puedo entrar yo en el reino de Dios? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre siendo viejo puede nacer por segunda vez? ¿Cómo puede entrar? Eso fueron las palabras de Nicodemo. Y Jesús le dice, no te maravilles por lo que te he dicho. Es necesario, si quieres ver el reino de Dios, nacer de nuevo. Nicodemo sabía qué era lo que era nacer de nuevo, sino que él pensaba que no quería desligarse de todo lo que él había aprendido, su religiosidad, su estatus, porque él era un maestro de Israel. ¿Cómo que yo ahora tengo que dejar todo esto, los ritos, las leyes, todo lo que yo he sido y empezar de nuevo? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Porque la salvación no tiene que ver con obras. La salvación siempre ha sido por fe y para fe, dice la palabra de Dios. Pablo le va a hablar en esta serie de retórica, de argumentos, que él va a decirle a ellos que la evidencia del Espíritu Santo fue manifestada en su propia conversión. Tanto en el testimonio del Antiguo Testamento, el cual era el cual muestra en el versículo 5 en adelante, en la próxima enseñanza, por medio del ejemplo de Abraham, que siempre la fe ha sido la única forma de pertenecer al pueblo de Dios y no por alguna costumbre cultural. El testimonio de la promesa misma, de los pactos que Dios había establecido, la forma en que Dios anunció por medio de las simientes de Agar y de Sara. Todas estas cosas son las que vamos a estar viendo y vamos a ver la meta del apóstol Pablo, que él va a tratar de probar con argumentos que el evangelio que él predica no solo es auténtico, lo cual ya lo ha probado, lo dije en la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2 que ya hemos visto, sino que ese evangelio es inmutable. ¿Ese evangelio es qué? Inmutable, que no cambia, que siempre ha sido por la fe y que está ligado al Espíritu Santo. No tiene nada que ver con las obras terrenales de la ley. Solo por fe y que está ligado a la obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos vamos a ocupar hoy solo en los primeros 5 versículos y vamos a ver estos argumentos, porque son argumentos con unas preguntas, escuche bien, con unas preguntas donde la manera de Pablo exponer es que él apela a la experiencia de salvación de los hermanos de Galacia. A veces nosotros, esto puede sonar algo raro porque somos una iglesia donde nos apegamos tanto a la Escritura, donde muchas veces nosotros no consideramos las experiencias, pero las experiencias de estos primeros creyentes, hermano, fue fundamental. Y por eso Pablo está apelando a esta serie de argumentos y de preguntas que él va a preguntar y va a dar respuesta. Por eso es que nosotros tenemos que ver esas evidencias también en nuestra vida, de cómo Dios llegó a nuestra vida, cómo fue nuestra experiencia.
Porque muchas veces nosotros, hay personas que dicen, es que yo no sé si tengo el Espíritu Santo porque yo nunca he tenido una experiencia. Porque yo he visto muchas personas que cuando reciben al Espíritu Santo hacen movimientos raros y cierran los ojos y están siendo bautizados por el Espíritu Santo y yo no he hecho eso. ¿Será que yo no tengo el Espíritu Santo? Entonces la manifestación, la experiencia que está diciendo Pablo aquí, no tiene que ver con lo que yo pueda llegar a hacer acá, sino lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cómo nos pudimos dar cuenta nosotros de lo perdido que estábamos? Y de lo lejos de Dios que vivíamos. ¿Quién hace eso? Eso no lo hace usted. Usted no es cristiano porque dijo, yo decidí arrepentirme y yo decidí ir a Cristo y yo decidí hacer esa oración de fe. Hermanos, lo voy a decir de esta manera. Es como si Dios nos estuviera arrastrando por nuestras piernas hacia Él. Y nosotros con nuestras manos como gatos, rajuñándonos del pavimento para no dejarnos llevar por Él. Así nos trajo Dios. No cree usted que usted es cristiano porque usted dijo. O sea, en pocas palabras, no hubo nada en usted para que hoy usted fuese creyente. Toda la obra es de Dios. Gloria sea al Señor. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Un niño ayuda al momento de venir a este mundo. ¿En qué ayuda la madre? Algunos a veces hasta se atraviesan. Algunos a veces hasta se ponen de nalgas. Por eso tienen que a veces darle la vuelta. Nadie ayuda en nada en la obra de salvación. Nadie ayuda en nada al momento de nacer de nuevo, porque esa obra es exclusiva y única del Espíritu Santo. Esa es la experiencia a la cual Pablo va a apelar en esta serie de preguntas y de argumentos que él va a hacer aquí en estos versículos que vamos a leer. Todos tienen una pregunta de cómo ellos habían recibido el Espíritu Santo y cómo el testimonio de que ellos a través de él ya eran parte del pueblo de Dios. Antes de lo que ellos escucharan, cuando llegaron los judaizantes, estos maestros falsos. El método de la argumentación de Pablo va a variar un poco respecto a lo que ya él había venido haciendo en los versículos, en los capítulos, anteriores, el capítulo 1 y el capítulo 2. Ya hemos visto que cuando él probó la autenticidad de su ministerio y del mensaje de su evangelio, ahora recurre a un estilo más directo, agudo y concreto. ¿Por medio de qué? De preguntas retóricas. No son solamente preguntas, sino que tienen una respuesta implícita y que es obvia, pero que funciona con un buen método de argumentación. Así que veremos nuestro texto a la luz de los dos tipos de preguntas que el apóstol Pablo plantea. Número uno, que va desde el versículo 1, una pregunta general sobre la gravedad del problema. Número 2, una pregunta específica sobre la obra del Espíritu Santo entre ellos, que va desde el versículo 2 al versículo 5. Antes que usted piense en este punto número 2, hay otra serie de preguntas donde vamos a encontrar como A, ¿obró el Espíritu en su salvación por la fe o por las obras de la ley? B, ¿obra el Espíritu en santo en su santificación por la fe o por las obras de la ley? C, obra el Espíritu milagro entre ustedes por la fe o por las obras de la ley. Vamos al punto número 1, la pregunta número 1, una pregunta general sobre la gravedad del problema, es lo que vamos a ver en este versículo 1 del capítulo 3. Él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo
fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Estamos de acuerdo aquí que el apóstol Pablo inicia una nueva línea de argumentación. La expresión, oh Gálatas insensato, es un fuerte llamado de atención sobre la forma en la que los Gálatas estaban procediendo. Este lenguaje refleja también, como dije ahorita al inicio, posiblemente la impotencia del apóstol Pablo frente a la manera torpe o tonta en la que los Gálatas estaban procediendo. Prácticamente ellos estaban abandonándolo todo por solo ir detrás de un espejismo. ¿Usted sabe qué es un espejismo? A veces en los desiertos, cuando la gente va con buena sed, algunos logran ver un manantial. Y entre más se van acercando, más se va alejando y más va desapareciendo. Es más, cuando nosotros vamos en una carretera, en un pavimento, uno va a cierta velocidad y uno se logra mirar al frente, lejos, y uno logra ver como si hubiese agua. A veces logra ver el fogaje, cómo sale, y a veces uno logra ver esa parte más negra que otras partes, y cuando uno va llegando uno no ve lo mismo. Ellos estaban abandonando todo por ir detrás de este espejismo. Parece que a estilo como cuando llegaron los españoles, los indios se fueron detrás de un espejo que alumbraba y entregaron toda su riqueza. Esto estaba pasando, amado hermano. Usted se ríe. Por eso es la pregunta que Pablo plantea aquí. Pablo dice, ¿quién os fascinó? Y por supuesto, no es que Pablo no supiera quién estaba haciendo esto. Él ya lo sabe perfectamente. Ya nosotros lo hemos leído porque él ha identificado a estos falsos que habían introducido esta falsa enseñanza entre ellos. Aquí más bien, una forma como Pablo lo hace es tratar de que ellos reaccionen, de que ellos despierten. Interesante aquí la palabra, ¿quién os fascinó? La idea aquí es, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los encantó? Y si usted va a leer otras traducciones, la nueva traducción viviente, ¡ay, Gálatas tontos! ¿Estamos viendo las palabras del apóstol? Algunos pueden decir, oye, ¿por qué Pablo habla así? ¿Por qué Pablo no les dijo, ay, Gálatas, hermanitos míos, cuánto los amo? ¿Por qué han hecho esto, Gálatas? Porque algunos pueden decir, Pablo no tiene... ¿Usted se imagina a Pablo en este tiempo predicando en este tono? A veces yo lo hago tratando de no hacerlo como él. Trato de que el texto vaya tomando forma a como él lo está exponiendo. Y a veces algunos dicen que mi actitud no es la correcta. Porque muchos creen que el evangelio se trata de actitud. No, hermano. El evangelio es más que eso. El evangelio se trata de lo que Dios establece en su palabra. Por eso Pablo dice, ay, Gálatas tontos. Siga leyendo usted mismo. ¿Quién los ha hechizado? La TLA dice, ay, Gálatas, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran como embrujados. La BLA dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado hipnotizar? Y eso es lo que dice la Reina Valera. Oh, Gálatas, insensatos. Pareciera aquí que los Gálatas fueran regañados totalmente por el apóstol Pablo. Esa es la idea de Pablo. Ahora bien,
El peligro en que ellos estaban viviendo era que en este encantamiento tenían con esta aparente nueva enseñanza de los falsos maestros judaizantes, no era tan inocente. No era algo que ellos lo estaban haciendo por inocencia, lo estaban haciendo porque ellos estaban desviándolo de la verdad de Dios, del evangelio. Ellos estaban haciendo que los gálatas desobedecieran la verdad de la palabra de Dios. Estaban dejando ver lo evidente y lo importante que es la cruz de Cristo. Ellos habían en el principio recibido la verdad del evangelio, habían escuchado acerca de Cristo como crucificado, cómo Él había muerto por los pecados de ellos también. Para algunos, ese conocimiento, como dije en mi introducción, fue tan real como si ellos mismos estuviesen presenciando este acontecimiento con sus propios ojos. Pero ahora vino un mago, vino un brujo, les puso un velo, otra vez quedaron ciegos, quedaron maravillados, dijeron unas cuantas palabritas mágicas y ya no estaban viendo a Cristo. Ahora estaban viendo el espejismo de las obras de la ley. Mis amados hermanos, no dejemos de pensar en la tremenda realidad y pertinencia de este pasaje para nosotros en el día de hoy. Hoy día vemos cómo los falsos maestros y muchas iglesias en este mismo instante practicando todo este tipo de cosas. ¿Cómo le llama Pablo a este tipo de predicaciones de hoy día? ¿A este tipo de prácticas que se hacen en estas iglesias? Un evangelio diferente. Gálatas 1:6. Un evangelio donde le han añadido. Un evangelio donde hoy día hay una serie de show mediático al momento de hacer una liberación, al momento de hacer un milagro. Ya vemos cómo estos falsos maestros están calzando muelas con oro. Hoy día vemos cómo estos falsos maestros están convirtiendo el agua en vino. Un tiempo salió uno de cómo convertir el agua en vino. 3 doritos más tarde fue revelado que era un líquido que le echaban, lo cual cuando el agua caía se convertía en algo rojo. Hemos visto cómo muchos profetas hoy profetizan sobre muertos que cuando lo llevan en el ataúd, el muerto va como con ganas de reírse. Y lo hemos visto resucitar, aparentemente. O no es así, o me equivoco. O solamente yo tengo redes sociales. Hemos visto cómo el hombre hoy se pone con ese tipo de show mediático en la iglesia. Vamos a hacer este milagro. Vamos a hacer, estira tu mano. Y vean, tengo la mano más corta que la otra. Voy a orar ahora a la voz de 3, a la 1, a la 2 y a la 3. Crece mano, crece mano. Ahí va, hermano, va creciendo. ¿No lo vemos? La pregunta aquí es, ¿no es lo mismo que estaba pasando con los Gálatas? La pregunta que nosotros nos hacemos muchas veces es, oye, ¿no se dan cuenta que los están engañando? ¿Cómo ellos no abren los ojos? ¿Sabe por qué? Porque el brujo vino y les tiró el velo en los ojos. Pero nosotros sabemos de dónde sale el conejo. Nosotros sabemos dónde es que se corta la cabulla. Por eso no nos engañan. Por eso es que necesitamos exponernos a la palabra de Dios. ¿Sabe usted quién está detrás de todo eso? Aunque no tenemos duda que los falsos maestros estaban haciendo que ellos se volvieran a la ley judía. Estos falsos maestros eran astutos, ¿sí o no? Pero detrás de sabemos que estaba Satanás. Satanás es quien está detrás de todo esto. En algún momento Pablo lo mencionó en 2 de Corintios 11:3.
Dice, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a quién. ¿Engañó a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es el que está detrás de estos engaños? ¿Quién es el que está detrás de estas manipulaciones? Que anoche yo vi un ángel, me visitó y me dijo que le dijera a la iglesia que viene un tiempo profético. Viene un tiempo donde Dios va a abrir portales. Viene un tiempo donde Dios va a abrir los cielos y va a llevarte a un nuevo nivel. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué dijo Pablo? Que si aparece un ángel predicando otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Sin embargo, todos los días vemos cómo predicadores se ponen detrás de un púlpito y dicen, así te dice el Señor. Anoche Dios me dijo esto. Dios te manda a decir ahora esto. Iglesia, Dios te dice esto. Y algunos se molestan y se enojan contra mí porque yo digo esto. Esta es la denuncia de la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo dijo. Esto va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos recibiendo revelaciones nuevas. ¿Nos falta revelación? Porque si nos falta, entonces la palabra de Dios, que es la revelación de Dios, no está completa. Hay que seguir escribiendo a estas revelaciones que hoy día cada generación y cada pueblo se levanta una diferente. Porque la depravación va terrible cada día más. Cada vez hay herejías nuevas. Así aparece la falsa enseñanza. Por eso es que uno se pregunta, en este tipo de iglesia donde se practican estas cosas, ¿cómo es que alguien puede ser engañado tan fácilmente? Usted ve esas cruzadas que hacen cada año, prende el televisor y usted escucha maratónica por tal, y esto y lo otro, y vienen algunos y llama ahora, pacta, envía tu dinero, envíalo y vas a recibir el milagro. Llama ahora los números que te aparecen en pantalla. ¿Qué esperas? Es hoy. Hemos visto también cómo se levantan y hoy día con la IA han hecho unos videos que sale de eso. ¿Tú vas a vender una propiedad? Claro que sí, la vas a vender. Pero Dios anoche me dijo que Dios te ha dado mucho y que tú ahora le vas a dar esa propiedad. ¿Se la vas a dar sí o no? Es más, y Dios me dice que si se atreves a dársela, Él te va a dar 10 veces más. ¿Se la vas a dar delante de un público? Y sí, yo se la doy. ¡Gloria a Dios! Hemos visto eso en las redes, hemos visto eso en la televisión, de cómo la gente entregan dinero, entregan sus casas, entregan sus propiedades a hombres que ni siquiera conocen. Una vez hubo uno que yo lo compartí en mis redes y me dijeron mucho, no, eso no es de Dios, está haciendo lo mismo. Dios dejó principio y Dios dejó esto y Dios dejó lo otro. No, eso es robo. ¿Cómo que yo no veo dinero aquí para orar? Pongan dinero porque yo tengo que ver dinero para orar. Porque esos son principios de Dios. Si fueran principios de Dios, entonces cuando estaba aquel cojo en la entrada de la hermosa en el templo, que llega Pedro y llega a orar en ese templo, dice que él lo miraba a los ojos y como esperando recibir algo a cambio. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata. Salió Guillermo Maldonado una vez con un pantalón roto y todo. Recibe la bendición. ¿Usted va a recibir la bendición con esta ropa así? No, yo quiero mis millones. Yo tengo que tener plata para bendecir. Entonces, ¿qué dijo Pedro? No tengo oro ni tengo plata. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Quieres que Dios te sane? Pacta con Él. Trae tu dinero acá.
¿Quieres recibir tu milagro? No dicen así, déjeme por mentiroso. O que de aquel paralítico que fue traído entre cuatro y rompieron el techo y lo descendieron donde estaba Jesús. Jesús le dijo, ¿cuánto traíste? Si no traíste nada, llévenlo para atrás. No, Jesús no dijo nada. Jesús dijo, para que sepan que el Hijo de Dios tiene potestad en el cielo y en la tierra. A ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Tu fe te ha salvado. No dice tu dinero. No dice cuánto diste. Dice tu fe. ¿Sabe por qué? Porque es un don de Dios. El don de Dios no se puede comprar con dinero. Y cuando una iglesia se mueve en eso, se está moviendo Satanás y el falso evangelio. Ay, Dios mío. Yo sé que me voy a meter en problemas por eso, pero es la verdad. Hubo una persona, ¿sabe qué? Que le ofreció dinero. Y déjeme por mentiroso, lea la Biblia. Simón el mago vio que los apóstoles hacían milagros y él también era uno que embrujaba y hacía sus trucos y sus artes de magia, pero se demoraba mucho. Y él veía que los apóstoles apenas decían, en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo. Y caían, hermano, y el Espíritu Santo se derramaba. ¿Sabe qué hizo Simón el mago? Se fue acercando y se fue acercando y dijo, esto es más fácil y más rápido. Comenzó a caminar con los apóstoles, hasta se bautizó. Y después en un tiempo sacó a relucir su intención. Se le acercó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿cuánto vale? Y Pedro, ¿cuánto vale qué? ¿Cuánto vale eso que ustedes hacen de imponer las manos y recibir? ¿Cuánto vale ese poder? ¿Qué le dijo Pedro? Perezcas tú y todo tu dinero, porque piensas que el don de Dios se puede comprar con dinero. Se metió en peligro, hermano. Y dijo, no, Señor, ora por mí para que eso no me acontezca, Pedro. Sin embargo, vemos en la televisión, vemos en la radio, manda ahora tu dinero, hazle esto, están cayendo en maldición. Aunque usted no lo crea. Y yo sé que aquellos que me ven no pueden estar de acuerdo porque son iglesias donde practican estas cosas, siembra de pacto, siembra de primicia. Ahorita viene la fiesta, ahorita en diciembre ya tiene que haber una porque necesitan despedir el año con dinero. Y en enero comienzan las primicias porque hay que comenzar el año con dinero. Y a mitad de año se hace otra por si de pronto falta. Y en la IA vemos, Dios me dijo que mi esposo y yo necesitamos una vacación y que la iglesia la va a pagar. Por eso es que sacan eso, hermano. Porque eso es lo que ve. Entonces uno se pregunta, perdone que me haya salido un poco, pero uno se pregunta cómo esta gente, que son gente inteligente, preparada, que tienen también un sentido común, no pueden ver claramente que los están robando. Eso es robo. Y la verdad es que Satanás, con tal de hacer desaparecer el mensaje del evangelio, utiliza cualquier cosa y eso es lo que funciona como un encantamiento. ¿Se da cuenta? Usted dice, pero no se dan cuenta. Y uno ve esas iglesias llenas porque ahí están encantados. ¿Y sabe usted por qué pasa eso? Porque estas personas, eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos buscan. Y como eso es lo que ellos quieren y eso es lo que ellos buscan, Dios los deja en ese pecado. Es más, vamos a leerlo aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Hablando del falso maestro, hablando del anticristo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios, ahí está. ¿Qué hizo Dios? Les envía un poder engañoso para que no crean a la mentira. No, para que crean a la mentira. Pastor, y esa gente no se da cuenta. Pastor, y esa gente, ¿por qué no se da cuenta? Ahí está.
porque son personas rebeldes, desobedientes, que no se conforman con el amor de la verdad, del evangelio y quieren otra cosa. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Aquí, como se predica esto así, eso es palabra de hombre, eso no. Me pusiera yo a bailar champeta aquí y para que vea que, qué iglesia buena, qué iglesia. Eso sí es alabar a Dios, eso sí, ese no es un legalista, a nosotros nos llaman legalistas por denunciar estas cosas. Se puso bueno el mensaje. Exacto. Si yo dijera desde este púlpito, querida amiga, querido amigo, así dice el Señor, aquí estuviera lleno esto. ¿Qué necesito yo para llenar una iglesia? ¿Qué necesita el hombre para llenar una iglesia? Yo siempre lo he dicho, tener una boca grande y una lengua larga. Indagar las necesidades emocionales, necesidades físicas de la persona y sentimentales y voy a llenar la iglesia. Comienzo a hacer estas ofertas y la iglesia se va a llenar. Pero si hablo del pecado, si hablo de arrepentimiento, si hablo de que hay que dejar todas esas cosas porque están perdidos, entonces esto no agrada. ¿A quién le va a gustar que le digan pecador? Y esa es la verdad, que somos pecadores. No hay ni uno bueno. Todos nos hemos desviado. Quizás muchos de nosotros estamos familiarizados con esto. Algunos a veces nos dicen, ellos no pueden hablar de eso porque ellos no tienen las experiencias. Claro, si de allá venimos. ¿Usted cree que yo no profetizaba? ¿Usted cree que yo no hablaba en lengua? ¿Usted cree que yo no creía que tenía cierto poder para hacer liberaciones? De hecho, que habían tantas personas que decían, si el pastor me hubiese tocado, yo hubiese sido libre. No, hermano, yo no tengo ni un poder ni siquiera para resucitar un mosquito. El poder lo tiene el Espíritu Santo que mora entre vosotros. No es el hombre, la gloria es de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando toda esta serie de estudios doctrinales, es que hemos dicho, oye, ¿cómo yo profetizaba así? Oye, ¿cómo yo predicaba esta palabra así? Oye, ¿cómo yo era tan ciego? Pastor, ¿y usted cómo no se daba cuenta de eso? Pues estaba ciego. No veía, porque eso es lo que estaba practicando. Entonces, así como nos hemos sentido nosotros, exactamente ese es el sentimiento de Pablo respecto a los hermanos de Galacia. Pablo dice, ¿cómo es que ellos no pueden ver la realidad del evangelio? En pocas palabras, despierten. Ustedes no se están dando cuenta, reaccionen. Es por eso, amado hermano y amigo, que nosotros debemos de tener cuidado y recordar siempre el evangelio en nuestra iglesia. Todos los días tenemos que recordar el evangelio. Todos los días necesitamos el evangelio. Necesitamos perseverar en la verdad. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Procurar crecer en el conocimiento para que cuando nosotros veamos a uno de estos magos que pretenden desviarnos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros revelar cuál es el truco y cómo es que ellos hacen su arte de magia. Como dije ahorita, saber por dónde es que sale el conejo, a dónde es que lo tienen metido. Luego el apóstol Pablo, de presentar esta pregunta retórica general y abierta, cuyo propósito era que los gálatas pudieran reaccionar, ahora Pablo pasa a presentar su argumento para mostrarle por qué, escúcheme bien,
¿Por qué no tiene sentido de que ellos sigan ese encantamiento? Lo que nos lleva al segundo punto. Y es, punto número 2, unas preguntas específicas sobre la obra del Espíritu Santo entre ellos. Por eso dice Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Pablo les dice a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta Pablo. Aquí está la pregunta de Pablo. En pocas palabras, déjenme hacerles unas preguntas. Ahora que he podido captar su atención. Pablo les dice, yo quiero que ustedes me respondan algo. Esto es lo que yo quiero saber. Pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miremos allí cómo Pablo se dirige ahora específicamente a ellos con el fin de desarmar su razonamiento. Lo que Pablo va a hacer ahora en adelante se va a extender hasta el capítulo 4. Aquí empieza por lo más básico. ¿Cuál? Su propia experiencia de conversión. Es como si Pablo empezara con los argumentos más sencillos hasta los más elaborados. La primera pregunta que Pablo plantea es la siguiente. Ahí usted lo puede ver, la pregunta. Léala. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Note la referencia que hace el apóstol Pablo aquí en cuanto al Espíritu. La palabra recibir el Espíritu estaba acompañado o asociado con el testimonio de que ellos eran salvos. Fue eso lo que se vio en el libro de los Hechos, cuando en el día de Pentecostés, luego en Samaria, luego en la casa de Cornelio, del gentil, el Señor estaba confirmando la salvación de los que lo habían recibido. Tiene que haber, entonces, una experiencia. ¿Una experiencia de qué? De transformación. Esto era lo que les permitía a los apóstoles saber si alguien era salvo o no era salvo. Ahora escúcheme bien. Esto de recibir el Espíritu no tiene que ver con la señal de recibir el Espíritu tiene que ver con la señal de que alguien pertenece al pueblo de Dios. Tiene esto que vamos a tocar, tiene que ver con una obra interna que hace el Espíritu Santo en cada persona. Por ejemplo, Romanos 5:5. ¿Qué dice allí? En Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo es derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Romanos 8:9 dice que el Espíritu ahora mora en vosotros. Ahora somos templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. En Efesios 1:14 habla de que ahora el Espíritu Santo es la garantía de que estaremos en la eternidad. Dice que ahora es las jarras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, está hablando todo esto de algo que interno, de una obra interna en cada creyente. Muy probablemente, en el caso de los Gálatas, aquí recibir el espíritu también tenga que ver con una manifestación con los dones milagrosos entre ellos, que solo podían estar asociados con la obra de Dios. Todo eso es lo que pregunta Pablo.
Porque a veces a nosotros nos ven y decimos, ellos no creen en los milagros, ellos no creen, nosotros sí creemos. Todos los días Dios hace milagros, ¿sí o no? Nos llaman muertos, nos llaman que no tenemos poder, nos llaman que le tenemos las manos al Espíritu Santo amarradas a Dios. No, es que nosotros estamos viendo la obra del Espíritu Santo como dice la palabra. No como, conforme pensamos o conforme creemos, como dice la Escritura. Por eso Pablo dice, pregunta, ¿lo recibieron por el oír con fe o por las obras de la ley? La respuesta a esa pregunta es obvia. Por el oír con fe. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían oído hablar de la ley de Moisés, porque ellos eran gentiles. Ellos escucharon a Cristo hasta tal punto que Pablo lo leyó y dijo, se lo presentó claramente y ellos creyeron en Cristo Jesús. Creyeron en Cristo Jesús. Ellos nunca, jamás habían escuchado de la ley de Moisés y habían experimentado la obra del Espíritu Santo en su salvación. ¿De dónde sacaban ahora ellos eso? Que debían de guardar las obras de la ley para que por medio de eso pudieran pertenecer al pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 3, Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí está leyendo usted allí? La salvación que ellos habían tenido había sido por el oír con fe. Y esto se refiere a la fe de Cristo. Ellos escucharon y creyeron en lo que Pablo les predicaba. Amado hermano, esta tremenda manera en que Pablo simplifica la salvación, que el evangelio le fue presentado claramente, Pablo dice, ustedes lo oyeron, ustedes lo creyeron, con todo lo que eso implica. Se dieron cuenta de que eran pecadores, que estaban destituidos de la gloria de Dios, pero que a través de la obra de Cristo en la cruz, Él murió por sus pecados. Y a través de ese sacrificio, ahora ustedes son salvos. Y no por alguna obra de ustedes, solo por la fe en Jesucristo. La fe de Jesucristo en sus vidas. Quiere decir que en ese momento ustedes recibieron el Espíritu Santo y Él los selló en la salvación. Si Pablo terminara su carta aquí, esta sería una de las mejores maneras de él poder terminarla. Por eso, él, con un argumento contundente, pregunta, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Respóndanme, Gálatas. ¿Qué van a responder ustedes ante esto? Porque Pablo sabe que la necedad está asociada con la terquedad. Somos tercos, somos testarudos. Por eso él continúa aquí, no solo planteando esta pregunta, sino que comienza diciendo, a tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Cuando Pablo dice ahí, habiendo comenzado por el Espíritu, está diciendo, la fe que ustedes recibieron fue dada por Él. Fue una obra del Espíritu Santo. Ahora ustedes quieren terminar en la carne. La carne aquí se refiere a las obras. Ahora ustedes se quieren circuncidar. Ahora ustedes quieren hacer las obras de la ley. Cómo ustedes comenzaron por el Espíritu, cómo Él les dio evidencia de que ahora ustedes eran salvos, ahora ustedes van a volver nuevamente de la libertad a la esclavitud. Cuando la salvación nunca ha sido por obra, sino por fe.
Entiendan, Gálatas, ¿por qué ustedes ahora quieren cortarse la carne para ser salvos? Porque eso es lo que significa la circuncisión. Cortar el prepucio del miembro viril del hombre para hacerse judío. Ahora ustedes quieren hacer esa obra en su propia carne, habiendo comenzado con una experiencia interna. ¿Cuál experiencia interna? La del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Les arrancó el pecado. Porque éramos esclavos del pecado. Éramos templo y morada de Él. Ahora Él nos libertó y venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano y amigo, es fundamental en la obra de santificación. No existe tal cosa que como que el Espíritu nos salva y luego nosotros nos vamos a santificar. Porque así hay mucho. El Espíritu Santo me salvó, pero ahora yo tengo que hacer obras. Ahora yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Y por eso yo hago esto, y por eso yo ayuno, yo doblo mis rodillas a las 3, 4 de la mañana, oro 5 horas, doy el diezmo de todo. Voy al culto, le sirvo a Dios. Y comenzamos a justificarnos a nosotros mismos. La salvación de Dios no tiene que ver con obra alguna. No hay nada que usted y yo podamos hacer para agradar a Dios. Sin embargo, vemos personas haciendo obras tratando de agradar. Y lo peor de todo, que si tú le das dinero, Dios se va a agradar y Dios te va a responder esa petición. Y han metido el dinero dentro de la iglesia. Esto se ha vuelto, como dice Pedro, ¿se ha vuelto qué? Mercaderes de la palabra de Dios. Se ha vuelto mercancía, se han vuelto traficantes de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, para terminar, la verdad es que toda nuestra vida cristiana, desde principio a fin, no depende de nosotros, sino de la persona del Espíritu Santo. Y por eso es importante nosotros conocer esto, y no solamente conocerlo, sino también entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos ignorantes del papel santificador del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo que Él me santifica? ¿Será que yo me acuesto a dormir y en la noche se levanta un poder que me cubre y me santifica? No. Es que Él viene a nosotros, a nuestra vida. ¿Cómo sucede entonces? Explíquelo usted. ¿Cómo es que el Espíritu Santo me santifica? Voy a mencionar lo que dice Tomás Trainer, el comentario que le mandé a ustedes también en el grupo. Tomás Trainer, para ayudarnos a entender esto, él da unas ilustraciones y dice, piensa por un momento en el pecado sexual. Alguien puede decidir abstenerse de pecar en esa área. Es decir, yo no voy a tener relación sexual fuera del matrimonio. O yo no voy a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, pero en adulterio, con otra mujer que no es mi esposa. Pensemos en ese un momento. La persona dice, no lo voy a hacer. Y comienza a luchar en su fuerza. Y al final termina cayendo. ¿Y sabe por qué Dios lo permite? Para que nos demos cuenta que no es con nuestra fuerza. Que esto no depende de las obras que hagamos. Que esta es una obra del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Ahora si usted me dejó enredado, ¿cómo que esta es una obra del Espíritu Santo? Sí. Porque ¿quién de los que está aquí no ha sentido la necesidad de pecar? Que usted diga, no, yo jamás he sentido la necesidad de pecar. Todos nosotros, ¿por qué? Por esta carne.
Esta carne siempre va a querer ¿qué? ¿Por qué? Porque está viciada. Y usted dice, no, Dios mío, esto es malo, perdóname, Padre, Señor, ayúdame, comienza usted. Pero cuando usted lo ve de esta manera, reconociendo que el Espíritu Santo está en usted y que el Espíritu Santo nos recuerda, Cristo murió en la cruz por este pecado. No lo hagas. Mira lo que vas a hacer. Cuidado. No pisotees la sangre de Cristo. Por este pecado que es horrible. Y que todos los pecados son horribles, pero el de la relación sexual, el de la fornicación, el del adulterio, no lo hagas. Cristo murió por ese pecado. Y eso es dañino para tu matrimonio si estás casado. Y si no estás casado, eso es dañino para tu testimonio, porque es algo que Dios aborrece y lo peor de todo, nos aleja de Él. Piense por un momento cuando un creyente es tentado a robar en su lugar de trabajo, siendo creyente, tal vez por alguna necesidad o por algún compromiso que esté viviendo. De pronto lo que tenemos trabajo, el que arregla el teléfono dice, no, este teléfono no sirve, te lo voy a comprar por repuesto. Pero él sabe que sirve. Y él sabe que se le quemó un fusible o se le quemó un condensador y que le puede hacer un puente y el teléfono vuelve a revivir. Le doy a dar 50, yo lo arreglo después colocando un puentecito y lo vendo por 500. Y con esto pago el arriendo porque no tengo para el arriendo. O los que arreglamos televisores, no, yo le voy a decir, no, esto está malo, está quemadito, no sirve. Ni para repuesto sirve. Bueno, quédese con él, lo reparo y lo vendo por 800. O el que va a poner una chapa y no, esto está malo, pero él sabe que lo puede reparar, no, vamos a poner una nueva, yo le tengo esta. Se la vendo y el reparo aquella y después se la vendo a otro. ¿Por qué? Porque yo tengo una necesidad y necesito cubrirla. Si esa persona, escúcheme bien, tiene el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Le va a recordar, no lo hagas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y si tú lo haces, vas a abrir la puerta a que venga el enemigo y destruya todo lo que... Porque lo que sembrares, eso también cosecharás. El Espíritu Santo nos recordará que Dios es nuestro proveedor y que puede que en algún momento todos nosotros pasemos por necesidad. Pero Cristo también dice la palabra que Él también pasó por estas cosas. En todo fue probado y aunque nosotros tenemos que saber que aunque no tengamos nada en este mundo, un día nosotros seremos herederos de la corona de la vida y que de ninguna de las necesidades y de las aflicciones que nosotros estemos viviendo en el presente y las que vengan se comparan con la gloria futura que Dios tiene para con nosotros. Dele fuerte esa alabanza a nuestro Dios. Esa persona no solo fue inquietada a no pecar, sino que fue conducida a la verdad de Dios. ¿Sabe por quién? Por el Espíritu Santo. Usted a veces dice, no, yo voy a hacer esto, y el Espíritu Santo viene y, ay Señor, gracias. Porque yo lo quería hacer, pero me ayudaste a no hacerlo. Y reconozco que no es en mi fuerza, es que tu Espíritu Santo obra en mi vida. El Espíritu Santo nos conduce a la verdad de Dios. Y eso solo es posible por la obra del Espíritu Santo. Él está trabajando permanentemente en nosotros. Y por eso es que decimos que nuestra santidad no depende de nosotros, depende de Él. Depende de Él en nuestra vida. Por otro lado, los de Galacia habían experimentado ciertos tipos de sufrimiento por el Evangelio, como muchos cristianos en los primeros siglos. Todo eso antes incluso de llegar a conocer la ley, porque yo no la conocía. Entonces fueron sostenidos de haber abrazado
el judaísmo desde el principio, pero ni siquiera habían sido perseguidos como lo fueron los primeros creyentes por creer en Jesucristo. Por eso Pablo le dice, por si acaso todo eso había sido en vano. Entonces, como vemos, toda la experiencia de conversión la estaban reduciendo a nada, simplemente por querer seguir el espejismo de las obras de la ley. Ellos estaban retrocediendo y estaban incluso en peligro de abandonar la fe. Finalmente, el apóstol Pablo cierra su argumento basado con la experiencia de conversión de los Gálatas, el testimonio del Espíritu Santo, como una última pregunta en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por eso dije ahorita, algunas señales milagrosas, los dones estaban presentes entre ellos. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo entre ellos? Maravillas. Él estaba presente en sus servicios de múltiples formas y maravillas, y todo eso era algo que no provenía de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo, que fue Cristo quien envió el Consolador. Por Él, es por eso, por Él, y en el Espíritu Santo mora ahora en el creyente. Mis amados hermanos, aquí hay una realidad interesante. El poder del Espíritu en esta iglesia de Galacia, era la señal de que Cristo estaba con ellos. Pero yo no veo eso en la iglesia de ustedes. Algunos pueden decir, pues, amados hermanos, es cierto que hoy nosotros no creemos en estos dones extraordinarios, porque ya sabemos que eso cesó. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no continúe obrando en este tiempo. Por eso es que hoy día nosotros denunciamos los abusos de los dones, pero de ninguna manera eso debe de alejarnos del deseo como creyentes, anhelarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no le pedimos a Dios un milagro. No creemos en los milagros, y los milagros cesaron, y muchas veces nosotros, ahí sí, hermano, no tenemos la razón. ¿Sabe por qué? Porque todavía el Espíritu Santo sigue morando entre nosotros. Y Él todavía sigue haciendo milagros. No a través de nadie, sino a través de la fe. Y conforme a su voluntad y a su soberanía. Pero como nosotros decimos, Dios obra conforme a su soberanía, entonces no oramos por un milagro. No, la idea no es eso, porque nosotros, hermanos, a veces nosotros pensamos que no tenemos ninguna razón para pedirle al Señor que haga un milagro entre nosotros. Lo que me estoy refiriendo es a no caer en el espectáculo. De que ahora vamos a hacer un espectáculo, un show aquí, vamos a hacer cosas para que el milagro de Dios descienda. Pero tampoco nosotros no podemos relegarnos en un intelectualismo muerto y frío. El Espíritu Santo nos ha sido dado, ¿sí o no? No solo como el testimonio de nuestra salvación, sino que Él actúa entre nosotros y a través de nosotros, a través de la salvación. Y eso es lo maravilloso. Que Él es quien obra, Él es quien actúa. Por eso le pregunto en esta tarde, ¿cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que hiciera algo sobrenatural en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a Dios que obrara de manera extraordinaria en la vida de tu esposo, de tu hijo, de tu familiar? Es más, ¿cuándo fue la última vez que orando le oraste a Dios por un milagro? ¿No les pasa que a veces somos demasiado tímidos en cuanto a nuestra fe? Si tenemos al Espíritu Santo, Él mora entre vosotros.
Nosotros creemos en la soberanía de Dios, pero no por eso dejamos de creer en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. No por medio del hombre, por medio del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace que, léalo, y hace maravillas entre quienes, entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una tragedia cuando se enfatiza al Espíritu Santo y los dones sin el Evangelio. ¿Sí me escuchó? ¿O lo vuelvo a repetir? Es una tragedia cuando se enfatiza el Espíritu Santo y los dones sin el Evangelio. ¿Qué pasa? Cuando no se hace con el Evangelio, suceden abusos. Abusos desmedidos. Y eso lo vemos en tantos lugares. Pero donde se predica y se presenta el Evangelio de Cristo con claridad, es de esperarse que el Espíritu Santo trabaje, tal como Pablo lo menciona aquí, en el caso de la iglesia de Galacia. La salvación y el Espíritu vinieron por el oír, diga conmigo, con fe, y no por las obras de la ley. La santidad que experimentaron les vino por el oír con fe y no por las obras de la ley. Las maravillas y las obras del Espíritu Santo vienen por el oír con fe y no por las obras de la ley. Si todo esto lo han recibido por la fe en Cristo, entonces, ¿por qué se están volviendo ahora a las obras de la ley? Pregunta Pablo. ¿Por qué ustedes quieren la ley si la ley los lleva a ser condenados? Estos son los primeros argumentos con los que Pablo pretende, como cuando una persona se está como que durmiendo, echarse agua fría en la cara para que reaccionen o de darle unas cuantas en la mejilla para que vuelvan a despertar. Es como si Pablo le estuviera mojando la cara esperando a que ellos despierten del hechizo en que se encuentran. Que reaccionen ante el encantamiento que ellos estaban siendo seducidos. Pero no es todo lo que el apóstol Pablo va a hacer. Lo que va a hacer ahora de aquí en adelante apenas es el comienzo. Mis amados hermanos, demos gracias al Señor por el Evangelio y porque cada vez sea más claro para nuestros ojos. Pero no nos equivoquemos. Debemos preservar continuamente esta verdad y atesorarla. No sea que, al igual que los Gálatas, nuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad de Dios. Amigo que me escuchaste en esta tarde a través de Facebook, no hay misterio alguno en el Evangelio de Cristo. Lo hemos expuesto de manera clara. El Evangelio es Cristo muriendo por tus pecados y mis pecados en la cruz, pagando aquella deuda impagable que tú y yo debíamos de pagar. En esta tarde lo has oído. Espero que lo hayas asimilado y que haya venido fe salvadora a tu oído para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te convenza de pecado en esta tarde y pueda obrar para salvación en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y recibirás el perdón y el Señor enviará al Espíritu Santo para asegurar esa salvación. Él también se asegurará de llevarte por todo su caminar, de modo que no lo harás en tu fuerza, sino que el Espíritu Santo lo hará en tu vida. Querido amigo, ven hoy. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón, entre tanto que escucháis la voz de Dios. Hoy es el día de salvación. Y a nosotros como iglesia, que sigamos adorando y exaltando este glorioso evangelio. Que la salvación no es solo por obra, sino solamente y únicamente por la fe de Jesucristo. No es por obra para que nadie se glorifique. Y aunque no es por obra, debe de haber una evidencia en obra de que sí somos salvos. Porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago.
Si has nacido de nuevo, en tu vida deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. Pero si sigues en prácticas de pecado, desobediente, una y otra vez, no nos queda más nada que decirte que necesitas nacer de nuevo y que estás muerto en tus delitos y pecados. Arrepiéntete en esta tarde y entrégate al Señor. Vamos a orar para terminar. Soberano Dios, te damos gracias, porque esta es una palabra que nos confronta. Así como los Gálatas, Pablo los llevó a ser confrontados. Es una palabra dura, pero es una palabra que nos muestra la realidad de la justificación solo por la sola fe en Cristo Jesús. Señor, reconocemos que no es por obra, que no es por un mérito alguno, que no es por algo que nosotros podamos llegar a hacer, sino por la fe de Jesucristo, por esa obra en la cruz del Calvario. Señor, oro por mis hermanos presentes. Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando, sea fortaleciendo y sea ayudándonos en nuestras debilidades. Santifícanos, guíanos. Tú eres nuestro Maestro. Señor, y en aquellos que todavía no son cristianos, tú puedas proveer ese arrepentimiento y esa fe que solamente viene por el oír tu evangelio, tu palabra, y que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, que pueda hacer lo que mis palabras no pueden hacer en ningún ser humano. Porque a veces, Señor, creemos que son indirectas, pero no es indirecta, Señor. Es tu amor que nos toca el corazón para que nosotros despertamos del espejismo, del orgullo, de la altivez, de la vanagloria, del yo, que podamos reconocer que tu amor nos ha alcanzado y que no quiere que sigamos en ese camino, sino que procedamos al arrepentimiento. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que tú puedas penetrar hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y dividir, Señor, la carne del Espíritu. Que nosotros podamos seguir guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Y que nosotros podamos darte gloria y honra porque tú eres el único digno que lo merece. Gracias por esa salvación. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por cada amigo y cada hermano en esta tarde. Por aquellos que nos vieron a través de este medio, que tú puedas bendecir sus vidas. Oramos por cada vecino, por cada oyente, por cada familia. Oramos por nuestros familiares, los que están cerca y los que están lejos. Que tu gracia les libre de todo mal y que ellos puedan también un día, Señor, abrazar este evangelio. Que tu Espíritu Santo, al ellos escucharlo y exponerse, pueda venir fe y pueda tu Espíritu Santo convencerlo de pecado y que ellos también puedan ser salvos de este glorioso evangelio. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. En tus manos ponemos todo lo que vamos a emprender en esta semana. Que la misericordia tuya nos acompañe y que puedas bendecir a tu pueblo, que puedas suplir cada necesidad y que puedas también suplir las necesidades de este ministerio, de nuestros pastores, de este ministerio y de tu feligresía. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos cada ofrenda que tu pueblo ha traído voluntariamente, Señor, en gratitud, no con esperanza de recibir algo a cambio, o de ser seducidos o engañados o manipulados, sino porque como creyentes saben que deben hacer con responsabilidad, no por necesidad ni con tristeza, sino conforme han propuesto en su corazón. En tus manos, Señor, ponemos todo, te damos la gloria, te damos la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por su atención en esta preciosa tarde. Dios les bendiga. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Puede saludar al que está ahí